Hermanas, amén. Dios les bendiga. Yo les quiero animar, ya hemos orado y nos hemos bendecido unos a otros a que se pongan un momento más de pie y puedan levantar sus manos al cielo. Hermanos, hermanas queridas, la semana pasada, con la bendición de Dios, tuvimos ya la oportunidad de poder empezar una serie de palabras, de exposiciones de la palabra acerca de cómo Dios hace y tiene también el poder de sanar nuestros genes. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Quiero que levante sus manos al cielo, por favor, y le pida y le ayude, le pida al Señor, mejor dicho, y le pida ayuda para entender la palabra y que ésta corra y fluya como un río, amén, y que ella sane, limpie, lave, que quite nuestro rechazo a veces a la palabra, durezas, también, hermanos, a veces incredulidad, ¿no? También a veces podemos sentir el enemigo desaliento para que no escuchemos la palabra que el Señor nos trae. Padre Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti, que la iglesia, Señor, se levante y pueda entender el sentido de lo que estamos haciendo, Dios, y que tú nos llames, Espíritu Santo, a sanidad. Señor, los milagros son tu código genético, tu ADN, tu cédula de identidad. Las cosas sobrenaturales son una forma, Señor, de hacer entender a la gente que tú estás vivo. Padre, en el nombre de Jesús clamamos porque se libere tu gloria en este lugar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Bueno, Dios. hermanos, tomen asiento. Les invito que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo de 1 al 3. Y quiero que diga y repita conmigo, con fe, con entendimiento, diga conmigo, hermano, alterando nuestra genética. Otra vez diga, hermano, alterando nuestra genética. Miren, hermanos, nosotros no somos literalmente científicos, pero posiblemente muchos de nosotros estudiamos la biología, tanto en el colegio como los que han estudiado medicina o psicología u otras ramas. Entonces, hermanos, para explicar en medio minuto, la semana pasada yo les había dicho que nuestros genes contienen la información y contienen, en cierto modo, las órdenes que los enlaces le dan para que una persona tenga determinado color de ojos o de piel. Si una persona tiene a sus padres que han tenido los ojos de color azul o verdes o celestes, y los abuelos también, lo natural es que será más posible, ¿sí? Es más probable que una persona, desgraciadamente aquí, un nieto, un hijo tenga, ¿no es cierto?, los hijos con ese color de ojos. Entonces, hermanos, eso en sí es la genética, ¿no? Es decir, los códigos que implican y que obviamente ninguno de los que estamos aquí podemos negar esa realidad de que alguno de nosotros ha tenido en nuestros padres alguien al cual se nos refleja algún tipo de parecido físico, ya sea de padre o de madre. Amén, hermanos. Ahora, miren, hermanos, entendiendo la realidad, la gravedad también, hermanos, de la situación de la salud en el mundo entero, de los problemas mentales, emocionales, físicos, hermanos, hoy en día a la gente vivir más, porque fíjense, hermanos, que hasta los años 40 la gente vivía 50 años. Entonces ahora, hermanos, la gente se enferma más debido a la misma razón, porque vive más. Entonces eso no es nada agradable, porque a ninguna persona le gusta estar, ¿no es cierto?, de 89 años y enferma todo el tiempo. Entonces, hermanos, Dios nos ofrece una manera espiritual, nos ofrece una manera bíblica de la palabra, hermanos. Miren, esto es tan importante como entender. Miren, hermanos, los agrónomos cogen una semilla, ¿no?, de un árbol, de un café, de un cacao, o hermanos,
que estudian la veterinaria, simplemente lo que hacen, hermanos, es cruzar una raza de una vaca con otra. ¿Para qué? Para obtener un animal más resistente, o que produzca más leche, o un café que resista una plaga. Entonces, hermanos, miren, entonces cuando nosotros vemos eso en la realidad, sí podemos también analizar y entender que Dios tiene el poder para alterar nuestra genética en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos acceder a la libertad, a la bendición y a la ruptura de cadenas, de ataduras, de potestades, de predisposiciones y de cosas que se van repitiendo una y otra vez en las familias. Y nos guste o no aceptar o reconocer, hermanos, esa es para la mayoría de la gente una fuente de preocupación y de ansiedad y de angustia. ¿Por qué? Porque las personas estamos pensando, ¿por qué XX persona vivió, murió o estuvo enfermo de tal o cual cosa? Hermanos, a mí no me importa lo que la gente diga. A nadie le gusta estar enfermo, ¿no es cierto? A nadie le gusta estar enfermo. Queremos disfrutar de salud. Entonces, hermanos amados, nos vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas 34, del 1 al 13, y vamos a ver, hermanos, entendiendo cómo el Señor hace, hermanos, para que nosotros podamos, miren, hacer esto. Está demostrado, por ejemplo, hermanos queridos, que para que una persona, supóngase una persona se casa, un noruego se casa con una persona de raza negra. Dice que se necesitan 3 generaciones de descendientes para que se borren los rasgos del uno, ¿no? Y que el nieto, el bisnieto en este caso, salga como fuese un noruego. No porque el otro tenga tal vez, digamos, algo malo, o sea, simplemente estoy tratando de explicar el concepto, hermanos. Miren, eso es algo maravilloso, entender que la ciencia recién está tratando de descubrir lo que la Biblia dice ya hace muchos siglos. Amén. Dice el libro de Éxodo, el capítulo número 20, dice, no, que serán benditos hasta tus 1000 generaciones. Y la maldad, dice, se verá en tus hijos en la 3ª y 4ª generación. Ven, hermanos, es tremendamente extraño, ¿no? Pero es maravilloso saber que la palabra de Dios tiene razón. Amén. Cuando la Biblia dice, hermanos, que en nuestros hijos deben irse limpiando nuestros genes. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Ven, en nuestros hijos deben irse limpiando, hermanos, enfermedades, taras, cosas que salen, que se producen, que se repiten, que se otra vez reinciden. Entonces, hermanos, también yo quisiera animar en fe a la iglesia. Hermanos, esto no es solamente cuestión de que nosotros vengamos a la iglesia, recibamos a Jesús y ya. Hermanos, la salvación es algo que nosotros debemos luchar y pelear toda la vida, no para como si la pudiéramos ganar, como si fuera un boleto, o como si tuviésemos que hacer obras para, hermanos, para tenerla, sino es como definir el hecho, hermanos, de que el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, viene una lucha, viene una pelea, somos salvos, somos libres, pero, hermanos, empieza una batalla en contra de nuestro pasado, en contra de nuestros ancestros, en contra de predisposiciones, usos, temperamentos, hábitos, hermanos, que nos han hecho ser lo que hemos sido. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó 31 años. Dice el 2. Josías, Segunda de Crónicas, no Corintios, Segunda de Crónicas 34 del 1 al 3, dice el 2. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió en él al más mínimo detalle. Dice otras versiones, no se desvió ni a derecha ni a izquierda. En el versículo 3 dice, en el año 8º de su reinado, siendo muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Vean, hermanos, aquí hay algunos datos muy importantes a la hora de que nosotros podamos romper ataduras, hermanos, y cadenas y enlaces y predisposiciones a muchas cosas. Y luego yo quiero también compartir algo que a lo largo del
la reflexión de la palabra y también del estudio de la realidad y ver también lo que pasa, hermanos, a definir a veces ciertos tipos de personas y de familias. Y casi por lo general, uno u otro, hermanos, encajamos en alguno de ellos, ¿no? Entonces tenemos que, hermanos, estar conscientes y pensar y decir, no, como ayer decía mi hermano, si hemos sido malhumorados, si hemos sido a veces, hermanos, sin humor, si hemos sido a veces enojados, si no hemos tenido una buena actitud, hermanos, hacia la alegría, hacia el gozo, si alguien tiene un mal carácter, debe en el nombre de Jesús rebelarse y luchar lo que más pueda para contrarrestar los efectos de la vida, de las heridas, de las cosas que pasaron, del ambiente paterno, del ambiente en donde crecieron. Hermanos, eso tiene que ser un rebelarse, un actuar en contra de esa corriente, amén, hermanos, y hacer todo lo que Dios nos pida para que esas cosas se minimicen, amén, hermanos. Y cuando ustedes crezcan y tengan hijos y tengan nietos, hermanos, si ustedes obedecen, si caminan en fe, si se sujetan nuestras vidas a la palabra, van a ver que cada vez esas cosas van a tener menos efecto en nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Pero, vean, hermanos, se necesitan por lo menos 3 generaciones continuas en fe, que no las rompan, que no las desaten, hermanos, que también escuchen esto, hermanos, que haya obediencia en todas las cosas que Dios nos pida. Diga, obediencia en las cosas que Dios me pida. Porque, hermanos, si no hay obediencia en áreas específicas, no, uno puede estarse matando leyendo la Biblia y ser un buen predicador, un buen enseñante, un buen líder, ser muchas cosas, hermanos, pero eso, por ejemplo, no reemplaza que una persona vive en la miseria. Una persona, hermanos, puede ser una persona muy de fe y tener muchos dones y muchos talentos de parte del Señor, pero aún así, hermanos, ser una persona muy enferma. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, que debemos llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Diga, a la obediencia de Cristo. Vean, hermanos, esto es muy importante. Entonces las personas debemos pensar, perfecto, a ver, en mi familia, en mi vida, Señor, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hay áreas en las cuales no te estamos obedeciendo, no nos estamos sujetando, no nos estamos sometiendo, Señor. Hay cosas en las cuales el enemigo tiene argumentos y tiene también derechos para acusarnos, murmurar de nosotros, para minar y quitar la bendición, la alegría, el gozo. Hay algo, Señor, hay algo que impida que, por ejemplo, mi vida pueda ser sana en alguna área. Les pongo un ejemplo. Hermanos, ya lo sabemos, todos los domingos alguien predica eso. Por ejemplo, vean, hermanos, la amargura, el resentimiento, hermanos, matan y deja otra vez en cero lo que Dios está tratando de hacer en alguien. Amén, hermanos. Si no obedecemos, si no entendemos, hermanos, que al resentimiento, a la venganza, a los celos, al rencor, lo debemos mantener a raya todos los días, todos. Amén, hermanos, porque todos nosotros luchamos en contra de eso. Y fíjense también en esto: todo lo que la gente diga de usted se regresará sobre la persona que profiere esas palabras. Por eso es importante tener cuidado de lo que decimos de otras personas, no maldecir, no pagar mal por mal, no guardar ni amargura, ni resentimientos, ni celos, porque, hermanos, es una ley de la palabra. Todo lo que digamos de otros volverá sobre nuestras propias vidas. Cuidado, hermano. Amén. No hagan eso. No hagamos eso. Amén, hermanos. No hagan. Amén, hermanos. No guardemos rencor de alguien. Eso anula y vuelve otra vez a hacer lo que Dios está tratando de hacer. Por eso hay gentes, hermanos, que estamos en la iglesia añísimos y a veces no vemos el efecto. Y una de las cosas, ¿cómo se ve, hermanos? La bendición de Dios son los hijos. Diga, los hijos. Los hijos. Hagan un análisis, hermanos, de muchas cosas y obviamente ahí está la bendición, ahí está el detalle. Entonces, hermanos queridos, vean, este rey Josías, aunque era un niño, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Escogió y tomó lo mejor de los genes de sus antepasados. Amén, hermanos. En este caso está hablando de David. Amén, hermanos. Él escogió y dijo, miren, yo tengo 8 años, tal vez una persona podría decir, no tengo todavía la conciencia de poder elegir, pero él lo hizo. Hermanos, miren, en la Biblia, en los libros de Reyes, de Crónicas, de Samuel, existen genealogías de reyes que sí cumplieron 3 generaciones. Hágase cuenta usted es la primera generación de algo, sus hijos son la primera generación de algo, algunos son una segunda generación, pero
hermanos, tenemos que entender que cada uno de nosotros empieza una nueva generación. Por eso les digo siempre a los jóvenes, vean, jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de empezar a romper maldiciones y cadenas después de que reciben a Jesús, cuando formen un hogar. Amén, jóvenes. Amén, jóvenes. Por eso es importante que ustedes piensen y digan, miren, deben pedirle a Dios, al Señor, un hombre o una mujer con el cual puedan hacer la voluntad de Él, jóvenes. Amén, jóvenes. Lo más importante que ustedes pueden hacer, jóvenes, a la hora de buscar con quién establecer una relación, no es el cuerpo, la cara, la cadera, el cabello, el busto, sino, Señor, con esta persona yo hago la voluntad de Dios y me encuentro más cerca de Él. Si ustedes pueden responder asertiva y afirmativamente a esta pregunta, hermanos, ustedes estarán rompiendo cadenas y ataduras de los Almas, de los Paredes, de los Romero, de los Soto, de los Hernández, de los Reyes, de todos los apellidos que aquí están, y que nosotros tenemos que pelear y luchar, hermanos, para que esas cadenas, esas ataduras, enfermedades, suciedades, basuras, taras se rompan en el nombre de Jesús. Esto es genético, hermanos. Amén. Esto es genético y tenemos que luchar. Hermanos, si un choclo puede alterar, el veterinario a una vaca le puede hacer dar más leche mediante un cruce de 2 razas. Hermanos, Dios nos pone a predisposición y a disposición de nosotros el poder para romper ataduras y cadenas. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Para que no pasemos, hermanos, cosas dolorosas y tristes y horribles. Entonces, hermanos amados, quiero que abran también la Biblia en 2 de Timoteo 1:5. Miren, hermanos, dice la Biblia ahí, de igual manera, hermanos, lo espiritual rompe cadenas y ataduras y nos ayuda a, inclusive, hermanos, a que nuestra raza físicamente sea sanada, limpiada y mejore y se embellezca. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Vean, cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, y buscamos y nos sometemos a sus preceptos y sus mandamientos, dice la Biblia que la palabra hermosea el rostro. Diga, hermosea el rostro. Vean, hermanos, es una ley de la palabra. Que cuando las personas, hermanos, se someten a las leyes de Dios, incluso físicamente, las personas son embellecidas. Si no, vayan a una cárcel y vean el rostro de una persona, y vayan y vean en la iglesia, y la misma persona, después de haber sido transformada por el Señor, cómo cambia su rostro. Porque la mejor virtud de belleza que las personas podemos tener, hermanos, es nuestro espíritu sanado por medio de la sangre de Cristo. Y lo demás, hermanos, lucha y vence el Señor. Por eso, otra vez les repito a ustedes, jóvenes, hoy que viven en un mundo desenfrenado, de frenesí, de locura, de muchas cosas graves, ustedes deben obedecer y sujetarse a los mandamientos de Dios y vivir y obedecerle al Señor y decir, Padre, cuando yo me case en la voluntad tuya, se van a quebrar las ataduras en el nombre de Jesús, porque vamos a traer hijos en donde la palabra, el amor, el cariño, la disciplina, la firmeza ya son parte de nuestras leyes. Amén, hermanos. Si usted nació en un ambiente donde había violencia, alcoholismo, droga, pelea, divorcio, usted al tener otro tipo de vida, ¿qué va a hacer? Va a darle a sus hijos otro ambiente. Eso es, hermanos, eso es genético. Todo el mundo sabe que el ambiente, hermanos, es crucial a la hora de formar el temperamento de alguien. ¿Sí o no, Lorelito? Claro, hermanos, ¿no es cierto? El ambiente en donde crecemos, hermanos, es básico para establecer si somos de buen humor, si somos alegres, si somos contentos, si nos reímos o no, si podemos aceptarnos o no. Hermanos, ¿por qué? Porque tuvimos tal vez un padre que nos dio confianza, que nos amó, que nos marcó, que nos quiso, en donde en la mesa comíamos y nos reíamos y charlábamos y jugábamos, y el padre nos dio también la oportunidad de equivocarnos. Pero si el padre o la madre, hermanos, tenía una actitud de ser casi como un mayordomo donde todo era golpes o palizas, posiblemente la persona va a heredar algunas cosas de eso. Pero yo le quiero decir en el nombre de Jesús, hermano, que ahora usted, hermana amada, tiene la oportunidad en vez de rebelarse en contra de eso y sanar. Amén, hermano. Vean lo que dice, hermano, 2 de Timoteo 1:5. Traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy totalmente seguro, le decía Pablo a Timoteo. Digan, abuela y madre. Vean, hermanos, ahí ocurre una vez más que nosotros podemos elegir, hermano.
Y en vez de odiar y rechazar, podemos amar también algunas cosas que nuestros padres han tenido de bueno. Y también, hermanos, derribar argumentos para que eso no se repita. Porque si sucede, hermanos, que nosotros odiamos todo lo que nuestros padres son, tengan por seguro, hermanos, que eso volverá a repetirse en uno. Es obvio. ¿Por qué, hermanos? Por eso no nos gusta que nos comparen con nuestros padres. Porque le dicen, no, es igualito a la mamá. Y dicen, no me diga así. ¿Por qué pensamos? Es que yo no quiero ser tal vez flaquito como él. Por lo tanto, hermanos, pero aquí tenemos la oportunidad de que, hermanos, Dios libere y sane, amén, todas las cosas que nosotros hemos vivido mal. Que todas las cosas, hermanos, que nosotros hemos sufrido. Por eso, hermanos amados, no tengan miedo. Levántense en fe. Destruyan pensamientos y ataduras y cadenas de enfermedad. Y en el nombre de Jesús seremos libres. Amén, hermanos, seremos sanos. Seremos abundantes, hermanos, pero tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Amén. Tenemos que obedecer. No solamente tenemos que escuchar, no solamente tenemos que oír, hermanos. Esta es una lucha, es una batalla, es una guerra a muerte que libra nuestra alma. Porque también, hermanos, tenemos una naturaleza que pelea contra lo bueno. Porque, hermanos, tenemos instintos, tenemos, hermanos, impulsos que a veces nos llevan a hacer lo malo. A todos nosotros nos pasa eso porque tenemos carne. Por lo tanto, hermanos amados, pensemos en eso y decir, no, cuando pase el tiempo, mis hijos ya podrán decir, tuvieron un abuelo bendito. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén, hermanos. En vez de que digan, tuvieron el abuelo borracho y ebrio, en vez de que digan, hermanos, tuvieron ese tipo de tío, que ustedes digan con el tiempo, hermanos, pasando, ustedes ya sus hijos podrán decir, qué lindo que tuve un papá así. Amén. Porque ya no vivieron en lo mismo que ustedes vivieron. Pero, hermanos, tienen que seguir, tienen que continuar. Si ustedes abandonan el camino, si ustedes se desalientan en el proceso, si ustedes, hermanos, dejan de crecer, de madurar, si dejamos de crecer, de madurar, hermanos, si la fe no se convierte en algo vital, esencial, fundamental para nuestra vida, hermanos, tenemos que girar en torno a la fe. Amén, hermanos, tenemos que cada día luchar el tiempo de discipulado, de crecer, de la iglesia, de Dios. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, hermanos amados, si nosotros no luchamos contra esto, por ejemplo, pensar, no, el domingo es para el Señor, aunque tengamos todos los días para Él, el domingo es para el Señor. Porque lo contrario, hermanos, nosotros nos convertimos como en bestias de carga. Que trabajamos de esclavos de lunes a domingo, hermanos, y no tenemos la capacidad de decidir y nos estamos doblando ante la gran bestia. Con nosotros, hermanos, decimos, vean, yo tengo la capacidad de orar, hermanos, adorar, alabar, bendecirnos, juntar a nuestras almas para adorarle al Señor, para cantarle. Es una forma de resistir a la bestia, al anticristo, al sistema, al mundo, y decir, somos libres, no somos animales de carga, somos libres en el Señor, porque tenemos la capacidad de decir, yo vengo a la casa del Señor a adorar, a darle gracias por eso. ¿Cuántos decimos amén por eso, hermanos? Vengan. Canten, adoren, levanten sus manos, levanten su espíritu, hermanos, para decir, no, Señor, no tengo que ser esclavo de nada. Amén. Tengo que, hermanos, liberarme de todas esas cosas. Hermanos, 4 tipos básicos de personas o de familias. La número 1. Hay familias y personas que tienen predisposiciones, hermanos, a tener problemas mentales y psicológicos que... ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Lo que les voy a decir, porque a veces tenemos una mezcolanza de muchas cosas y no sabemos por dónde pelear ni por dónde luchar. Es bueno que usted le pida al Señor discernimiento y le pida en oración, intercesión, ayuda al Espíritu de Dios para romper esas ataduras. Amén. Amén. Y usted diga, Señor, yo quiero identificar espiritualmente, así como estaba el dibujito rato, ¿no? Padres de mi padre, y yo sé que no vamos a poder hacer ni tener nombres, pero les estoy diciendo espiritualmente. Que ustedes digan, Señor, a ver, ¿de dónde procede todo esto? ¿De dónde sale?
Señor, quiero saber, quiero entender, quiero luchar, quiero revelarme, quiero pelear, no quiero envejecer, no quiero ser siempre así, no quiero escudarme detrás de, es que así es mi papá, así fuimos los Almas, así fuimos los Benavides, así fuimos los Tales, así fuimos los otros, sino decir, Señor, ahora, 2 Corintios 5:17 dice, soy una nueva criatura. Amén, hermanos, y las cosas viejas pasaron. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, hermanos, que nosotros ya no hemos sido concebidos por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces usted tiene que decir, Señor, en mi sangre ya corre tu sangre. Por lo tanto, Dios, todas estas cosas que me achacan, todas estas cosas, Señor, estos síntomas, estas enfermedades, estas cosas que me están tratando de llegar, Padre, en tu nombre voy a romperlas y vencerlas por medio de tu sangre. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces ahí está la lucha, hermanos. Porque algunos pensarán, no, yo recibí a Jesús. No, hermanos, ¿eso es suficiente? Sí, porque se puede ir usted al cielo, pero totalmente enfermo, atado, consumido, y dejarlos a sus hijos así. Pero si usted dice, no, es cierto, yo voy a pelear para que esas cosas se rompan, entonces usted está apropiándose, hermanos, de la victoria de Cristo. Entonces, hermanos, eso lo pueden ver en el libro de Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. No, obviamente todo el texto no lo vamos a leer, pero, hermanos, el núcleo del texto dice que le trajeron a Jesús un chico al cual su padre era igual. Y el chico tenía problemas y se botaba el sol y botaba espuma, y el padre viene con él y le dice, mira, el padre tenía la misma dosis y tenía las mismas inclinaciones. Vean, hermanos, aquí está la gente que puede incluirse entre personas que tienen que usar antidepresivos, pastillas, ansiedad, trastornos de conducta, juicio, perfeccionismo, culpa, remordimiento, castigo, que son cosas serias y graves. Hermanos, ustedes deben entender, hermanos amados, liberarse de eso es una pelea, una lucha de recibir la sanidad de Dios y liberarnos. Hermanos, miren, esto también es consciente de que usted diga, perfecto, ¿por qué soy así? Hermano amado, hermana querida, esto es para que usted se sane, se restaure, no se siga lastimando, lacerando, castigando, autoculpando. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos dándole lugar a la alegría, al gozo, a la bendición, a la felicidad, a la vida, a la abundancia emocional de mi mente. Decir, Señor, si a mí no me ha gustado, tal vez, no sé, oír música cristiana y me gusta estar en silencio todo el tiempo, voy a luchar y voy a pensar, ¿por qué razón yo soy así? Si a mí no me ha gustado comer calamar o concha, y voy a pensar, ¿por qué? Simplemente yo no quiero comer eso. ¿Por qué? Porque simplemente veía que mis padres lo hacían así o tal o cual manera, y eso, hermanos, empieza a lastimar la mente de tal forma que las personas luego nos encontramos siendo iguales a los que tanto hemos criticado. Hermanos, los problemas de la mente son una cosa bien seria. Para el año 2020 los problemas de la mente serán la primera causa de enfermedad. Eso es serio, porque, hermanos, son solamente 6 años para que esa realidad se vuelva tan grave y dura. Entonces, hermanos, los problemas de la mente es triste, es duro ver personas en la iglesia que han luchado durante todo el tiempo con eso. Hermanos, yo sé que a veces es casi como normal si una persona, por ejemplo, pasa un duelo, una muerte, una pérdida, una prueba de enfermedad, el cuerpo, la psiquis, la mente se vuelve sensible. Pero hay gente, hermanos, que vive toda la vida así, ¿no? Hay gente que toda la vida vive en el filo de la cornisa, es decir, casi como que, hermano, la persona se desalienta y es como un pedacito de algodón de azúcar que si se lo pone en el sol fácilmente se cae, se desalienta, se desanima y ya. Entonces, hermano, usted tiene que entender, vea, esto es una pelea. Es una batalla, hermano, decir, si usted es una mujer demasiado obsesiva con la limpieza, el aseo, con la disciplina, el orden, o con que sus hijos tienen que siempre esforzarse con las notas, sus hijos van a crecer en un ambiente tal vez de esfuerzo, pero sin amor, sin cariño, y eso les va a hacer un gravísimo daño. Pero cuando usted dice, vean, hermanos, también vamos a consentirnos o darnos el derecho de que somos imperfectos, de que somos humanos, de que fallamos, de que nos podemos querer, hermanos, de que podemos estar sucios y Dios nos sigue amando. Amén. Amén, hermanos, eso es importante. Eso es valioso, hermanos, saber, ¿no? Que nosotros, hermanos, podemos recibir de Dios sanidad. Y miren, hermanos, cuando las personas tienen mucha obsesión, hay una santidad bíblica. Y la prueba de eso, hermanos, es que cuando la gente tiene mucha santidad, el otro elemento es que ama mucho. Diga, santidad es amar. Santidad es amar. Lean el libro, hermanos, de Malaquías, lean
libros como Oseas y van a ver, hermanos, ¿no? que de nada sirve que alguien hable de la santidad, de las lenguas, de los dones, de la ciencia, del milagros, si esa persona no ama y es un desarmado. Y si hablan, no, es que las cosas tienen que ser así, los jóvenes tienen que ser así, los niños tienen que ser así, la iglesia tiene que ser así, asado, hermano. Si eso no va cargado de una gran dosis de amor, la persona se hace daño. Y a veces, hermano, las personas pensamos, no, qué santas son. Hermano, no, a veces las personas luchan contra el perfeccionismo. Y el perfeccionismo tiene que ver con la culpa, con el remordimiento a través de pecados que las personas siguen haciendo. O a veces producto de la mala vida que vivieron antes. Por eso, hermanos, es importante ver que nos cuidemos de esto. Porque en las iglesias hay mucha gente, hermanos, que tiene hermosa, maravillosa, que sabe mucho de la Biblia, que quiere ayudar, pero que se vuelve muy castigadora a sí mismo. Y eso, hermanos, produce problemas en la mente. La persona no es libre, no hace libre a su familia, y se castiga y se culpa y condena, hermano. Y a veces la persona aparentemente parece muy madura, pero no lo es. Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos esos elementos, vamos a hacer mucho daño a nuestra mente. Por eso, hermanos, es importante que ustedes luchen en el nombre del Señor aquellos que han tenido problemas emocionales y de la mente. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Luchen profundamente en la sangre de Cristo, amparados en las armas del Señor para vencer. Amén. Amén, hermanos, luchen. El Señor está con ustedes y los va a liberar. Amén. Luchen, hermanos, luchen con todas sus fuerzas. Entréguese al Señor, entréguese y digan, Señor, miren, yo he vivido con esto. Yo he vivido con esos pensamientos, con esos sentimientos. Tal vez tienen que ver con una herida de su pasado, en el aspecto sexual. Y eso le afecta tanto que le hace ver y querer como si todo fuese una especie de cuartel. Hermanos, por un lado, eso le va a lastimar tanto que no lo va a permitir alegrarse, ni bendecir, ni cantar, ni estar en paz. Y tal vez uno de los efectos que eso produce es que la gente tiene un mal humor y tiene siempre irritabilidad y siempre tiene un mal carácter y a veces no hay espacio para la alegría, para el chiste, para el humor, para disfrutar de lo bueno, de la comida, porque siempre estamos pensando, hay algo que está mal en mi vida. Libérese en el nombre de Jesús. Amén. Segundo lugar, hermanos, hay personas que a veces han heredado ataduras físicas que tienen que ver enfermedades. A veces cuando uno va donde el médico, lo primero que le dicen, entre otras cosas, ¿qué es, hermanos? ¿Quién de su familia ha tenido esto? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto? Dicen, ¿hay alguien de su familia que ha tenido esto? Y usted se pone a cavilar en su mente, a pensar y dice, sí, ¿no? El médico empieza a hacer un análisis. Por eso les dije al principio, hermanos, si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, Dios no anula los registros médicos, Dios los alza y los altera. ¿Amén? Amén. Es que yo no puedo decir, hermanos, que yo soy mestizo porque, no sé, me cambiaron en la maternidad. No, nadie puede decir eso. ¿No es cierto? Como dice otro, es que yo tenía los ojos verdes, pero el polvo del barrio me afectaba y ahora los ojos así. No es posible, hermanos. Nadie puede decir eso. ¿No es cierto? ¿Sí o no, hermano? ¿No es cierto? Nadie puede decir eso, ¿no? Es que el polvo del comité me ha dañado de la bota, me ha quitado los ojos azules que tenía. No, nadie puede decir eso, hermanos. Ahí nadie puede mentir. Ahí están nuestros genes. Pero cuando nosotros, hermanos, entendemos, vean, Dios revierte y transforma y cambia todo lo que nuestra genética física ha tenido en nuestros ancestros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? De tal manera que osteoporosis, tiroides, hermanos, que diabetes, que esto, que este otro, tiene que ser anulado por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces tenemos que apropiarnos de la palabra y de la victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Tenemos que apropiarnos de la palabra y luchar en medio de ella. Otra, hermanos, tiene que ver con personas que toda la vida han luchado con ataduras de pobreza y cosas en ese estilo. No sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, pero en la iglesia todos encajaríamos en alguno de estos 4 puntos.
Porque hay gente que dice, bueno, yo escucho la Biblia, voy a las clases discipuladas, pero hay algunas cosas que no están en orden en mi vida. Dios no te va a bendecir a menos que todas las áreas de tu vida estén bajo la sujeción de Él. Amén. Amén. Esa es la ley, hermanos. No, porque si yo simplemente pienso cambiar oraciones por dinero, o simplemente quiero comprar con dinero algo que no lo puedo comprar, no van a actuar así las cosas. Amén, hermanos, tenemos que obedecer en todo. Diga, obedecer en todo. Diga, obedecer en todo. Ahí, hermanos, se cancelan y se rompan las potestades y las ataduras que el enemigo, que la genética, que los ancestros, que tenían en contra de nosotros. Amén. Cuando nosotros obedecemos en todo, diga, obedecer en todo. Diga a su hermano que está al lado, diga, tienes que obedecer en todo. Porque si uno dice, vean, Señor, no, vean, hermanos, esto es importante. Amén. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos en todo, le estamos quitando los derechos a Satanás. Amén. Porque él es padre de mentira y es murmurador. Y dice la Biblia que nos acusa día y noche delante del Padre. Que blasfema de nosotros, hermanos, es Satanás. Que está tratando de desanimar y de desestabilizar nuestra vida. Entonces, hermanos, miren, cuando nosotros no podemos tener una mezcla, la gente tiene que decidirse, tiene que obedecer, tiene que caminar con fe. Hermanos, es necesaria la fe para aceptar a Jesús sin verlo, es necesario para aceptar un milagro sin tenerlo, es necesario, hermanos, aprender a caminar por fe y sembrar por fe, aunque ni tengamos ni sepamos cómo Dios va a hacer las cosas, pero es la misma fe la que mueve todo lo sobrenatural, lo milagroso, lo extraordinario del Señor. Si no obedecemos, hermanos, nosotros podemos ser muy buenos, entre comillas, muy buenos cristianos, amar, pero hermanos, pero dejaremos a nuestros hijos tan desprovistos de las batallas, de las armas que ellos deberían de tener para defenderse. Por eso les dije, hermanos, se necesitan 3 generaciones continuas que no rompan el pacto, la palabra, que perseveren, que sean fieles y leales, que se sujeten, que se sometan a Dios para ver todos los efectos de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Ustedes son la primera generación. Amén. Y no la deben romper por nada. Amén, hermanos. Diga, soy la primera generación. ¿Por qué, hermanos? Porque está diciendo el abuelito, pero si usted ni siquiera lo conoció al abuelito. Y yo digo, sí, gracias a Dios recibimos lo que vinieron de ellos. Amén. Pero usted debe entender, soy la primera o somos la primera generación de cristianos. Y todo lo que usted haga, hermanos, es como dar vueltas en un estadio por el bien de sus hijos, de sus nietos y de los que vendrán detrás de usted. Amén. Si usted no obedece en todo, hermano, usted los dejará otra vez desarmados, desnudos a sus hijos, porque no les enseñó. Porque si usted le dice, vean, hermanos, vean, hijos míos, la palabra es lo primero, Dios es lo primero, Él es el fundamento y tenemos que demostrarlo no con palabras, sino con hechos y con verdades. Amén, hermanos, que amamos a Dios, que amamos el templo, que amamos servir, que amamos estar ahí, fieles, leales, que amamos a Dios por sobre todos los intereses naturales y normales que todos tenemos. Entonces, hermanos amados, miren, dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 20 al 22. Rapidísimo, por favor. Vean, hermanos. Hermanos, la pobreza no es el deseo de Dios para la gente. Ni siquiera, hermanos, la pobreza es el deseo de Dios para la gente que inclusive, hermanos, miren, la gente que no conoce de Dios, al entender estas leyes, logran desatarse de la pobreza. Vean, hermanos, algo tremendo que la Biblia dice. En el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 20 al 22. Maestro, dijo un hombre rico que vino a él. Todo eso lo cumplió desde que era joven. Dice el 21, hermanos. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Hermanos, este hombre solamente había seguido la mitad de los mandamientos. Y estos mandamientos, ustedes leen más detenidamente, hermanos. Si hay 10 mandamientos, él seguía 5. Y solamente tenían que ver con aquellos que a él, en cierto modo, le convenían o le beneficiaban. Porque si la Biblia dice, ama a tu padre y a tu madre, pues al final de cuentas no es tan difícil.
Pero cuando alguien le dice a una persona que no es tu prójimo, que no lo conoces, hermanos, las cosas se complican. Pero aquí lo que quiero notar, hermanos, en el versículo 21, cuando una persona es avara y tacaña, cuando una persona, cualquiera de nosotros no tenemos, hermanos, las cosas del dinero bajo la sujeción de Dios, lo que estamos demostrando, entre otras cosas, es que no tenemos amor. Si ven que la Biblia dice que Jesús lo miró con amor, digan con amor. Con amor. Digo otra vez, lo miró con amor. Lo miró con amor. ¿Acaso no se han dado cuenta, hermanos, que cuando nosotros nos volvemos ambiciosos, seamos gente que tiene mucho, pobre, rica? Hermanos, la avaricia es robarse a uno mismo. Yo, hermanos, yo puedo darme cuenta que todas las personas avaras, en su mayoría, son personas resentidas. La mayoría de las personas avaras son personas inseguras y muy desconfiadas. La mayoría de las personas, no estoy diciendo que todos, por favor entiendan, y gracias a Dios en la iglesia no hay. Todas las personas avaras, hermanos, tienen una característica en común, que a pesar de que a veces tengan dinero, viven como familias infiernos. Y eso es demasiado castigo para una persona. Porque a veces hay gente que dice, yo no entiendo cómo es Dios. Yo busco a Dios, vengo, le canto, le adoro, ofrendo, diezmo, y vengan a ese verdugo. Y esto te digo, pero tú no sabes. Porque cuando hablamos, hermanos, de dinero, no es cuestión solamente de dinero. La primera avaricia que tenemos es de emociones y de sentimientos. Y la primera tacañería, hermanos, no es de plata. La primera tacañería, y ojo, no estoy diciendo, hermanos, hay gente maravillosa en la iglesia, en mi familia, inclusive que admiro porque son ahorradores, que es diferente. Amén. Que son bien buenos para planificar su futuro. Hermanos, otro de los elementos es que una persona avara, hermanos, pasa por alto, por ejemplo, su cuidado físico. No le importa, por ejemplo, cuidar su cuerpo porque piensa que es un gasto, por ejemplo, por decir, irse a hacer un chequeo del médico. No, hermanos, si la Biblia dice que somos templo de Dios y por lo tanto también debemos cuidarnos. Amén, hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua, ¿no? A causa de tus constantes enfermedades estomacales. Toma un poco de vino. No es que estaba haciéndole a borracho, pero lo que estaba tratando de decir, vean, no, de alguna manera tu cuerpo no soporta agua sin potabilizar. Entonces, ¿qué tienes que tomar? Si te da un poco de sed, tómate agua para que no te afecte más. Entonces, hermanos, la Biblia está tratando de decir, vean, hermanos, por eso dice que Jesús miró a este hombre con amor. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía amor a sus padres, a sí mismo, a sus hijos, entre ellos, hermanos. Por eso es importante que el dinero, hermanos, esté bajo la sujeción de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Porque lo contrario, espíritus y demonios y cadenas vendrán a vivir en las casas en donde eso no es una ley de la palabra. Hermanos, eso sí es una ley de la palabra. Por eso, hermanos, si preguntan, ¿quién es más ambicioso, el pobre o el rico? Quien sea. ¿No? ¿Quién lo es? Quien sea. Porque, hermanos, hay gente que tiene mucho y es muy generosa y es muy dadivosa y Dios le sigue bendiciendo más. ¿Amén? Hay gente muy pobre, que es muy ambiciosa y es muy tacaña y es muy mala. Entonces, hermanos, entiendan esto. No es el deseo de Dios que usted tenga pobreza en su casa y no tenga que comer. Diga conmigo, hermano, no es el deseo de mi Señor que yo pase hambre y no tenga que comer. Hermanos, eso es algo que siempre hemos pensado. La humildad es pobreza. No, ¿quién le dijo que la sociedad es humildad? Es falso. Amén, hermanos. Es algo que hemos aprendido siempre, ¿no? Que algo que nos han enseñado siempre. Que como que la pobreza nos hace dignos. ¿De qué? No, hermanos. No. Pensemos en esto, hermanos. Jesús no era un hombre, no nació en un palacio, no nació en una cama de oro. Pero, hermanos, tampoco es que el Señor andaba muriéndose de hambre. Por eso es que cuando Él murió, se repartieron la ropa de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque si hubiera sido un hombre que tenía una ropa, hay unos harapos, unas hilachas, ¿quién va a coger, hermanos, una tela vieja? Se la repartieron entre esas cosas porque era cara. Jesús no estaba, hermanos, no es que alguien que no tenía que comer, por eso tenía un tesorero.
¿Qué, hermanos, qué persona pobre en el extremo tiene un tesorero? Nadie, hermanos. Si alguien tiene que contar los centavos para ir el pasaje mañana, ¿qué tesorero va a tener en la casa? Y cuando yo les digo a veces, hermanos, yo entendía mal a veces también, en mi ignorancia, y criticaba. Hermanos, hay una gran diferencia entre hablar de la prosperidad como si fuera lo único que tenemos que enseñar, o como si Dios fuera un cajero automático donde le retiramos plata. Yo no necesito ni estoy pidiendo a Dios un avión privado, ni tampoco un Porsche, ni un Ferrari, ni un Bugatti, porque vale 2 millones. No le estoy pidiendo. Y Dios no me va a dar. Por más de que me mate pidiendo, no le pido eso. Pero por otro lado, hermanos, pienso y digo, miren, hermanos, a tanta gente que a veces piensa y dice, no, Dios sí quiere bendecirnos y prosperarnos conforme a su voluntad y a su designio. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Y es muy diferente, hermanos, que piensen en esto, ¿no? Que les digo a veces en algunos lugares, a ver, a todos los que critican que Dios quiere bendecirnos, entonces muestren otro camino diferente de cómo las cosas van a cambiar. Y no hay una manera. Porque si uno dice, vean, hermanos, este hombre pobre, ¿no? Era pobre en su espíritu. Y hay tanta gente, hermanos, en la iglesia que es buena, pero no está obedeciendo en áreas específicas lo que el Señor está mandando, y por eso los está dejando desprotegidos a sus hijos. Cuando ustedes digan, Señor, para ti, todas las cosas que hacemos son importantes. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Todo. Y cuando ustedes dicen, Señor, no, miren, el resentimiento trae enfermedades. Amén. Perdonemos. ¿Cierto? Los problemas mentales pueden resolverse con la ayuda tuya. Nos sanamos de la mente. Amén. Señor, si somos pobres, tú quieres ayudarnos a que venzamos todas esas cosas por medio de tu sangre en el nombre de Jesús. Y Dios irá también bendiciéndonos progresivamente conforme a nuestra obediencia y conforme también a cómo nosotros vamos acrecentando nuestra fe para que cuando tengamos $200,000 no nos dé un infarto, ¿no? de la depresión. Finalmente, hermanos, dice, ¿no? El hombre, ataduras, cuarto, por favor, ataduras de familia como divorcio, adulterio, madres o padres precoces. Lean el Salmo 51 para terminar, el versículo 1 y 2, y van a entender, hermanos, que aún David tuvo que orar de la manera que cada uno de nosotros debemos aprender a orar. Este salmo, hermanos, David lo escribió después del suceso de 2 de Samuel 11 entre David y Betsabé. Ya saben la historia, ¿no? Trágica de adulterio en David. Y cuando él está, hermanos, en el pozo de la desesperación y de la tristeza, le ora y le pide a Dios perdón por sus pecados y le dice, Señor, lava mi codicia, mi lujuria, mi lascivia, mis malos pensamientos, mis ojos. Lava, Señor, mi corazón. Lava, Señor, mi cuerpo, mis genes, mi testosterona. Lávala, Señor. Porque soy un hombre y me fijo en las mujeres. Y la veo. Pues. Eso es lo que estaba tratando de decir David. No, Señor, tú sabes que en mi corazón hay el deseo de agradarte. Amén. Pero también tú sabes, Señor, que soy humano. Y le pide perdón. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Recapitulando, hermanos amados, solo accederemos a la sanidad y a la bendición cuando nosotros estemos dispuestos, hermanos, a entregarle el señorío real a Dios en todas nuestras áreas. Diga, en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas. Usted puede ser el hombre más experto, más docto, más docta, más sabio, más profundo, más profunda en algunos temas. Pero eso es cero comparado cuando usted no obedece en todas las cosas que Dios le pide. En segundo lugar, se necesitan tres generaciones para que se rompan lo que la Biblia está hablando como cadenas y ataduras. Amén. Bien, hermanos, la Biblia muestra que algunas personas lo hicieron, otras no, por más de que fueron reyes. Incluso, miren, ni siquiera el propio David lo pudo lograr porque sus hijos se apartaron. Pero, hermanos, cuando nosotros podamos ver generaciones detrás de nosotros que vengan con fuerza, con fuego. No estoy diciendo, no le estoy preguntando a la fecha en que usted se bautizó, ni cuántos años usted viene a la iglesia. Eso no es nada para el diablo. Cuando estamos diciendo esto, hermanos, es que gente que lucha, que batalla, que ora, que persevera, que clama, que implora y que se cubre bajo la sangre de Cristo para que estas cosas no nos vuelvan a pasar. Amén.
Amén, hermanos. Amén. Si usted, hermano, hermana querida, encaja y dice, vea, Señor, en mi casa esta es la realidad, tal como yo les he escrito en la palabra, ¿no? Ustedes digan, Señor, yo estoy consciente de que esto es lo que más me identifica como familia. Para algunos serán los problemas de la mente, ¿no? Daños con los cuales en esta mañana tenemos que revelarlos en el nombre de Jesús. Amén. Para otros los problemas que se van repitiendo una y otra vez en cosas de enfermedades físicas. Para otros, hermanos, asuntos de pobreza, de carestía. Hermanos, esas cosas están a nuestro alcance y las podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y finalmente, hermanos, en personas en las cuales tal vez la precocidad, el adulterio, el divorcio son casi como el pan de cada día, y vemos a nuestros sobrinos creciendo en el mismo ámbito. Hermanos, alguien tiene que levantarse como David y decir, Señor, reconozco que en pecado y en maldad yo fui formado. Lávame con tu sangre, Señor. Amén. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo, hermanos, 51, no lo despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, la victoria está lista para aquellos que en esta mañana puedan decir al Espíritu de Dios, Señor, ten compasión de mí y lava mi mente y límpiala, Señor. Hermanos, tiene que ser una guerra y recibir sanidad y liberación y recibir también, hermanos, auxilio del Espíritu Santo. A mí me duele, hermanos, ver mucha gente que algún día creyó en milagros y que creía en manifestaciones del Espíritu, haberse cerrado y negar lo sobrenatural. Cuando niegas lo sobrenatural de Dios, hermano, estás abriendo tu puerta de tu corazón a cosas gravísimas. Porque, hermanos, yo prefiero creer en un Dios de milagros, y aunque no haga todos los milagros, y aunque no sane a todos los que oran por sanidad, que mandar enviar a la iglesia donde un brujo, donde un curandero, donde un chamán, o donde los calasacón, hermanos. Yo prefiero creer, hermanos, en que Dios es el Dios de los milagros, aunque no haga todos los milagros, porque en su voluntad Él hace y no responde todo lo que le pedimos, aunque, hermanos, en contrario de creer, hermanos, de que esas cosas ya no existen. Yo les animo, hermanos, a entender y aferrarse, hermanos, que si un choclo puede cambiar de ser blanco y luego, hermanos, tener granos de color negro o rojo, o si una vaca daba, hermanos, 20 litros de leche al día y haciéndole un cruce genético tiene que dar 35, hermanos, Dios te dice, yo quiero cambiar tus genes y alterarlos y modificarlos. Yo quiero anular y humillar las cosas que te dañaban y destruían. ¿Cómo accedemos a ello, hermanos? Por medio de la fe. Y la fe nos ayuda a ampararnos en esa fe que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Amén. Amén. Y creer que no vamos a morir de lo que murieron nuestros padres. Esas son mentiras del diablo, porque tú eres una nueva criatura. Amén. 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 Pero tenemos que luchar en fe, hermanos. Yo les digo que levanten sus manos al cielo y que sean fuertes, hermanos. Somos su pueblo, somos sus hijos. Hermanos, en nuestros genes hay otra libertad. Amén. Que no conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Hermanos, el Señor está aquí, el Espíritu Santo está en este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Y Él está diciendo, tal como habíamos orado del Espíritu la semana pasada, hermanos. También, hermanos, es importante, escuchen bien esto, hermanos. Que nosotros aprendemos a liberarnos de cadenas y de taras cuando nosotros aprendemos a renunciar y a confesar públicamente de cosas que han lastimado y han dañado nuestras vidas. No tengas vergüenza, porque el Señor sí sabe lo que tú piensas. Amén. La semana pasada, Dios mediante, la semana que viene, Dios mediante, hermanos, les enseñaré a cómo nosotros podemos renunciar públicamente en voz alta de muchas cosas que necesitamos, hermanos, destruir como argumentos y cadenas y potestades. Algunos lastimosamente se van a ir al cielo, pero atados, porque no están creyendo en lo que el Espíritu Santo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Hermano, mientras más recorras la fe, más te vas a parecer a Jesús y más el enemigo va a huir de ti. Amén. Dice la Biblia que un día los cielos huirán de la presencia de Dios, porque no habrá espacios en ellos. Dice el libro de Apocalipsis, mira, si los cielos huyen de la presencia de Dios, ¿cómo no va a poder huir de ti el mal carácter, o la mala gana, o la mala disposición de tu ánimo? Eso también tiene que huir en el nombre de Jesús.
Si la Biblia dice, hermanos, que huyeron de Él las montañas y los montes y las islas y las estrellas, porque nada puede detenerse su presencia, ¿cómo no va a huir de ti, en el nombre de Jesús, hermano, esa inclinación a la ansiedad o a la depresión que siempre has cargado? Señor, en esta mañana yo quiero orar por todos aquellos hombres y mujeres que, como yo, Señor, necesitados de tu liberación. Yo soy el primero, Señor, en reconocer que en maldad fui creado, como dice tu palabra, Señor, y clamar misericordia y compasión para nuestros hijos. Que se rompan maldiciones y ataduras, Señor. Y no importa, Señor, si esas palabras a alguien lo lastiman o le parecen demasiado fuertes. No importa, Señor, si esas palabras son para alguien no tan adecuadas en el lenguaje. Pero, Señor, la misma palabra enseña que hubieron hombres y mujeres que se rebelaron en contra del comportamiento y la conducta de sus padres, tal como la menciona el libro, Señor, de Crónicas compasivas. Que haya personas, Dios, en esta mañana que se rebelen en contra de todo lo malo que hemos heredado. No con su fuerza, porque jamás podríamos, pero sí en tu gracia, Señor. Yo te clamo, Señor, por las personas de la iglesia Ríos de Agua Viva, que han venido heredando, Señor, por el desconocimiento de la palabra, Señor, por no conocer tus preceptos, a que liberes. Y, Señor, oro también por aquellas personas que tienen un padre, una madre que no está entendiendo esto, y que los hijos sí puedan rebelarse en contra de eso, obedeciendo lo que la ley nos enseña. Señor, y oro por los matrimonios en donde, Señor, tal vez hay un hombre, una mujer en donde no está obedeciendo a lo que Dios, tú dices en la palabra, y por eso están teniendo problemas serios. Te pido misericordia sobre esos hijos. ¿Cómo? Escucha, mamá, tú tal vez dices, esto está pasando porque mi marido no coopera. Te digo que hay una manera como tú puedes acceder a la libertad de Dios. Sigue orando y sigue permaneciendo en Dios, y vas a ver que Dios va a hacer a través de tu vida un canal de bendición para tus hijos, aunque ellos ni quieran saber nada de ti. Sigue orando, mamá, y ven a la casa de Dios, búscale, clama, y vas a ver que la Biblia dice que a través de ti el Señor puede hacer misericordia a tus hijos. La Biblia habla, hermanos. La Biblia habla, hermanos, de tal manera que nosotros no estemos contra la pared, sin esperanza, si no tienes el apoyo de alguien en tu casa para que las cosas empiecen contigo. Porque hay alguno que dice, Señor, todo fuera diferente, Dios, si tuviera también la cooperación de él o de ella. Pero yo quiero decirle, hermano, hermana amada, que cuando nosotros podemos entender los preceptos de la palabra, podemos mirar que Dios tiene canales de misericordia a través de personas que pueden entender que Dios quiere restaurar profundamente la vida del corazón. No importa cuán chueco ha sido nuestro corazón y nuestro camino, Él tiene el poder para libertarnos. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor?